manejamos la idea de radio 1, ¿sí? Manejaba exactamente como radio 1. A lo mejor no es llamada radio, ¿verdad? Pero sí que esta distancia 1 hacían valer esos 1 y medían acá también. Entonces 1, esto es 1. ¿Ves? Entonces ellos decían, vamos a medir y ya tenían elementos rudimentarios para medir el ángulo, ¿sí? Porque medir la subida nomás. O sea, eso sin problema, ubiquémonos en ese contexto. Entonces, ellos lo que decían era, vamos a medir esta distancia. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Esa es la distancia que queremos, ¿sí? Entonces ellos decían, muy bien, esto le voy a llamar X, esta coordenada, le voy a poner, para que sea más interesante, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer así. No vamos a tener que usar. Vamos a poner, esto es posible hacer. O sea, acá, esta es la cuestión y acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí. 1. Ellos conocían perfectamente esta situación. Y así es como ellos buscaban calcular esta distancia acá, ubicada en una circunferencia. Ellos hacían R1, se puede medir esto desde hace miles de años. Se puede medir esto, no hay ningún problema. Entonces el problema era esta distancia. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver que si esto vale 1, esto efectivamente es X y esto es Y, ¿verdad? Y esto es 1. Y esto es X, esto también en valor absoluto es Y y esto es 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos decían, ok, esto que está acá, de aquí para acá, vamos a llamarle punto P, vamos a llamarle punto Q. Estrella 1, estrella 2, lo que sea. Entonces ellos decían, quiero hallar esto, pero yo sé que esto que está acá, así como está, es mitad y mitad, ¿verdad? De P a Q hay lo que se llama una cuerda de circunferencia, ¿verdad? Esto es una cuerda, ¿verdad? Y de acá hasta acá hay una media cuerda. Vamos a poner la mitad de la cuerda. Si esto es 1, ellos perfectamente decían, como esto es 1, directamente esta altura es Y, la coordenada del punto, y esta es X. ¿Estamos de acuerdo? A esta mitad de circunferencia, ¿verdad? Ellos le llamaban, les pongo para que vean nomás de dónde viene la cosa. A esta mitad de cuerda, no de circunferencia, mitad de cuerda, para que vean nomás cómo fue. Ellos en hindú se llama Iva. Vamos a ver qué es. Iva, ¿qué era? La mitad. Y esto, como esto es 1, ellos decían esto es I. ¿Estamos de acuerdo? La mitad de la cuerda es I. Y fíjense bien, la mitad de la cuerda ellos le llamaban I. ¿Está? Después, ¿qué es lo que pasa? A ella más o menos tenemos en cuenta, y ellos decían, bueno, como yo conozco esto, y yo lo que quiero es esto, y sé que esto vale 1, entonces, ¿cómo relaciono este ángulo con este que está acá? Y ellos lo que hicieron fue sencillo, fueron haciendo razones. ¿Razones que son? Cocientes, probando cocientes con diferentes I's. ¿Me explico? Con diferentes IVAs. Entonces, está I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer cociente que ellos dijeron fue I sobre 1, ¿verdad? Y eso es I, ¿verdad?
Entonces, ellos dijeron, bueno, pero si esto es 1 y esto es y, la relación entre el ángulo y esto que yo conozco es sencillamente esto, ¿verdad? Ya está. Deberían de ir captando la relación entre el ángulo y esto es sencillamente el cociente. Yo conozco esto, yo sé esto que vale 1, ya tengo cuánto es la altura, ¿verdad? ¿Se entiende la cuestión? Bueno, entonces, a la mitad de la cuerda ellos le llamaban i. Entonces, ¿a qué les recuerda a ustedes esa relación que a este ángulo le corresponde i sobre 1, pero como esto vale 1, la altura vale i? ¿A qué les recuerda eso? Seno, ¿verdad? Claro, ellos no le llamaban así. Ellos le llamaban a la mitad de la cuerda, le llamaban i. ¿Ah? Y era sencillo, y vieron cómo es cuestión de pensarnos un poquitito. Ellos hacían que esto sea 1, entonces la relación es sencillamente la altura, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó después? Esto mismo que ellos hacían, y ellos lo que iban haciendo es con diferentes valores de x y de y, diferentes acá y diferentes acá, manteniendo esto, iban calculando diferentes cocientes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Esto era en la India. Esto fue en la India, media circunferencia, media cuerda. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que pasó? Después, vinieron los árabes. Y los árabes, ustedes saben que el álgebra, en su mayoría, ¿quién desarrolló? Los árabes, ¿verdad? Algoritmi, ahí viene la palabra algoritmo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vinieron los árabes y ellos llevaron a su mundo esto de acá, ¿de acuerdo? Llevaron esto mismo y llevaron acá. Y solamente que ahí, al traducir esto, se llamó, no me acuerdo si es minúscula o mayúscula, corta o larga. Ahí. Les cuento nomás para que vean de dónde, cómo vino la cosa. Porque algo que a mí siempre me interesó es qué es lo que es seno y por qué es seno, ¿verdad? Entonces, los árabes, al traducir al árabe, esto pasó a ser esto. Y después, finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Los romanos llegaron y esto de los árabes, ellos tradujeron al latín, ¿verdad? Y en el latín, esta relación i sobre 1, que se llamó así en India, así se llamó en Arabia, los árabes, esa traducción ellos entendieron como una gran abertura, dijeron esa. Ellos dijeron, eso es como si fuera un golfo, una abertura grande. Eso es como si fuera un sinus, un seno, pero un seno entendido como una abertura, el seno de algo. ¿Me explico? Entonces, fueron los romanos quienes al interpretar esto le llamaron sinus. Y de ahí en español, seno. ¿De acuerdo? Esa es la trayectoria del seno. Y el coseno, sencillo, ellos lo llamaron coseno, por supuesto. Eso ya ellos no le llamaron. Sin embargo, vamos a ver dentro de un rato que si este es el ángulo θ, este ángulo es 90 menos θ. Y vamos a ver que el seno de este ángulo y de este ángulo están medio relacionados. Hay una relación entre estos dos. Y a esa relación entre estos dos es la que se le llamó coseno. ¿De acuerdo? Vamos a ver dentro de poco esa relación. Entonces, ahí tenemos de dónde viene la palabra seno y tenemos la palabra coseno. Y la palabra tangente viene de sencillamente, se dan cuenta que esto es y esto es x. En cálculo, el semestre que viene, van a ver lo que se llaman los cocientes incrementales. Un delta y sobre un delta x.
La tangente ya no viene de ellos, ya viene directamente de las aplicaciones que se fueron viendo. El semestre que viene van a ver ustedes esto que está acá. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Delta y, ¿quién es? Un pequeño incremento acá. Delta x, ¿quién es? Un pequeño incremento acá. Y van a darse cuenta que este límite no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Y de ahí viene que a ese cociente y sobre x, el famoso opuesto sobre adyacente, nosotros le llamamos hoy tangente. ¿Verdad? Bueno, eso es introducción histórica. Bueno, entonces ya sabemos que los hindúes ya hacían relaciones entre lados, ángulos, ¿verdad? De un triángulo. ¿Y por qué? Porque justamente necesitaban medir esto. ¿Vamos? Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Vamos a salirnos ya de acá. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo? Voy a poner así, porque voy a llamar a este θ. Le llamo A, le llamo B y le llamo C. Así. Y voy a definir nomás con respecto. Esto es A minúscula, esto es B minúscula y esto es C minúscula. Voy a definir nomás en este triángulo relaciones, porque eso es lo que ellos hacían. Buscaban las relaciones entre y x, sabiendo que esta r vale 1. Vamos a ver que hoy en día no importa cuánto valga esta r. Esta r puede ser 1, 2, 10, 1000, raíz de 2, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ellos dijeron es, bueno, tomemos algunas relaciones. Si tomo este ángulo, puedo relacionar. Ahí ya no se ve bien, ¿verdad? Voy a hacer acá. La primera relación es, podemos poner así, la que teníamos acá. Y 1. En nuestro caso va a ser, por ejemplo, A y C. Una relación. ¿De acuerdo? Una relación y un cociente. ¿Sí? Otra relación posible va a ser D y C, ¿verdad? Otra relación posible. A y B. B, C. B, C. ¿Verdad? A, B. A, B. Ah, la otra relación, ¿verdad? La otra relación va a ser A con B. ¿De acuerdo? No le pongo nombre todavía. No le pongan nombre. Sáquense los nombres. ¿Está? Esa es una relación. Ubíquense que esta C puede ser esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que acá yo no puse C igual a 1. Puse C. Puede ser cualquier cosa. Cualquier número. ¿De acuerdo? Positivo. Vamos a ver más adelante que incluso puede ser negativo. Por el momento positivo. Entonces la cuestión es analizar esas relaciones, porque en el fondo esto que está acá sería esto que está acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta que está acá puede venir más arriba, es decir, esto puede crecer, o esta que está acá puede estar más abajo, puede disminuir. O sea, en síntesis, ¿qué es lo que puede ocurrir? En estas condiciones son estas que están acá. Este triángulo, manteniendo θ constante, yo puedo agrandar, ¿verdad? O puedo hacer más chico también el triángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Va a ocurrir esto. Si yo multiplico cada uno de los catetos y la hipotenusa por un mismo valor, que puede ser un valor mayor que 1 o menor que 1, mayor que 1 va a agrandar, menor que 1 va a achicar. ¿Sí? Si hago eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El punto A permanece. El punto B va a pasar a D'. El punto C va a pasar a C'. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acá le tengo el mismo ángulo C que pasó acá nomás. Esto que está acá va a ser C por R. Esto que está acá va a ser D por R. Y esto va a ser
A por R. ¿Verdad? Y si después vuelvo a hacer las mismas relaciones que allá, es decir, ya no va a ser A sobre C, va a ser AR sobre CR, ¿verdad? AR sobre CR. La otra que va a ser DR sobre CR y AR sobre DR, D por R. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos otra vez acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Y podemos seguir agrandando o podemos hacer más chico. ¿Qué es lo que yo mantuve? Mantuve constante el ángulo, ¿de acuerdo? Mantuve constante el ángulo, pero lo que hice variar fueron los valores de catetos y de hipotenusa. Entonces, al mantener constante el ángulo, esos cocientes que están ahí permanecen constantes. ¿Estamos de acuerdo? No cambian. Entonces hay una relación fundamental, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta que no importa cuánto vale R. Más grande puede ser más chico, puede ser como sea. Ese cociente siempre va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser A sobre C, era esto, ¿verdad? Este sobre este. Y eso era lo que se le llamaba sinus y se le llamó seno. Y por eso que está ahí es lo que se llama el seno del ángulo θ, ¿verdad? El famoso cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Y de ahí viene el coseno porque están relacionados, nos vamos a ver en un ratito, los senos de ambas funciones. El coseno del ángulo es D sobre C y por lo que también ya vimos, la tangente del ángulo es A sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un ángulo agudo, fíjense bien, nuestro estudio es muy limitado todavía, ¿verdad? ¿Por qué digo limitado? Porque nosotros no estamos hablando de cualquier ángulo. ¿De qué tipo de ángulo estamos hablando? ¿Qué tipo de ángulo es este que está acá? Es un ángulo agudo. Si es sencillo, yo no estoy hablando de ángulos mayores de 90 grados, nada de eso. Estoy hablando de ángulos agudos. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? A cada ángulo agudo, vamos a poner así, para todo θ mayor que 0, menor que 90 grados. Para todo θ mayor que 0 grados, pero menor que pi sobre 2 grados, ¿verdad? Entonces yo le puedo asociar a cada ángulo, acá yo tengo así, acá tengo un ángulo θ. A este ángulo θ yo le puedo asociar 3 números, ¿verdad? Un número que va a ser el seno del ángulo, otro número que va a ser su coseno y otro número que va a ser su tangente. Ese es el concepto que en geometría analítica después van a estudiar como el concepto de función. Una función no es otra cosa que una relación, es decir, una manera de asociar a cada elemento de un conjunto un único elemento de otro conjunto. A cada ángulo le asigno un número, ¿de acuerdo? Ahora, veamos algunas cuestiones. Primera cuestión. ¿Entre qué y qué valores pueden variar, por ejemplo, el seno y el coseno? 1 y 0. ¿Cuánto? 1 y 0. 1 y 0, dice el compañero. ¿Después? ¿Dónde tengo que analizar? El cociente nomás, ¿verdad? Primera cuestión. Segunda cuestión. Para mí, A y C, ¿qué son? ¿Son cualquier número? No, son longitudes. ¿Estamos de acuerdo? Son longitudes. De catetos, de hipotenusa, de lo que sea. Las longitudes son positivas. Entonces, números positivos. ¿Cómo analizo los valores extremos? Bueno, y fíjense acá nomás.
Si esto que está acá es una hipotenusa y esto es un cateto, ¿quién es mayor que quién? Nomás es la pregunta. Perdón, si esto que está acá abajo es la hipotenusa y esto es un cateto, el numerador un cateto, ¿quién es más grande? Claro, C siempre tiene que ser mayor que A. Entonces este cociente es un número siempre menor que 1. ¿Puede ocurrir que este cociente sea 1? ¿Puede ocurrir o no? ¿Cuándo va a ser este cociente 1? Cuando A valga 1. Cuando A sea igual a C. Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué significa que A sea igual a C? Que este de acá Se mueva. sea exactamente igual a este de acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando este cateto y este sean iguales, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener un triángulo rectángulo ¿de qué tipo? Isósceles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El seno de un ángulo agudo de seguro de un número mayor que 0, pero menor que 1. ¿Y por qué no pongo mayor o igual ni menor o igual? Porque estoy considerando estrictamente agudos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con el coseno? Acuérdense que el coseno es el otro cateto sobre la hipotenusa nomás. Entonces, exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Este siempre va a ser mayor que este, entonces tanto el seno como el coseno del ángulo agudo son mayores que 0, pero menores que 1. ¿Y qué pasa con la tangente? La pregunta. ¿Entre qué y qué valores varía la tangente de un ángulo agudo? Okay, analicen esto, ¿verdad? Vamos a poner acá, número. ¿Entre qué y qué valores? A sobre B. ¿Quién es A? Un cateto. ¿Quién es B? Un cateto. A puede ser mayor que B. Sí. B puede ser mayor que A. Sí. También. Entonces, la tangente, ¿qué valores puede tomar? Mayor que 0. Cualquier valor mayor que 0. ¿De acuerdo? La tangente es un número mayor que 0. Evidentemente la tangente no existe cuando un ángulo cuando el cateto del denominador, que es el adyacente, 0, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa? ¿Qué significaría, por ejemplo, el caso de que seno sea 0 exactamente? Que estés analizando sobre el eje X. Claro, significa que el cateto opuesto, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esto que está acá, baje y quede acá. Entonces el numerador es 0, el denominador pasa a ser igual. Entonces 0 sobre el valor me da 0, ¿verdad? Y allá en el coseno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el coseno sea 0? Tiene que moverse hacia arriba. Tiene que moverse hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿La tangente puede ser 0? Sí, cuando esto es 0. Pero lo que pasa es que esos son valores que se llaman ya valores degenerados, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra estoy hablando. ¿Degenerado en qué sentido? Que ya no hay triángulo efectivamente. Por eso es que hablamos mayor y menor, mayor y menor, mayor, porque suponemos que estamos en un triángulo. Bien, primera cosa. Segunda cosa. Vamos a ir ya analizando en orden las cosas. Acá viene la otra cuestión que les quiero mostrar. Fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, si yo multiplico el seno de un ángulo, vamos por partes. Tengo tres funciones.
Evidentemente, A sobre C es una fracción, pero no hay por qué no tener C sobre A, ¿verdad? La fracción inversa nomás. C sobre D también puedo tener, D sobre A también puedo tener, ¿verdad? Realmente, ahí nacen lo que se llaman las funciones recíprocas, ¿verdad? No es lo mismo decir recíproca que inversa, ¿verdad? Si yo entiendo bien el significado, no hay problema en decir inversa. La inversa del seno, ¿cuál era? Se llamaba cosecante, pero yo sé que no es la función inversa, es la fracción inversa. La inversa del seno es otra, ¿verdad? Sabemos también. La inversa del coseno se llama secante y la inversa de la tangente se llama cotangente. Es invertir las fracciones. Pero entiéndase por inversa la recíproca de la fracción. ¿Ah? Más adelante vamos a ver las funciones inversas. ¿Ah? Entonces, acá podemos definir la cosecante, la secante, la cotangente y compañía. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo multiplico una función trigonométrica por su recíproca o inversa? Y me da 1, ¿verdad? De acuerdo, porque si yo tengo seno de tita por cosecante de tita, entonces ¿qué voy a tener? A sobre C por C sobre A. Y esto es 1. Y eso es para todo producto coseno y secante, tangente y cotangente, ¿de acuerdo? Fijémonos, bueno, eso completamos. Vamos a ver propiedades. Seguimos analizando propiedades. Vamos a ver. A ver. Veamos por acá. Veamos un ratito acá. Vamos a poner un triángulo. Vamos a empezar a analizar propiedades. Vamos a poner un triángulo acá. Se dan cuenta que ahora vamos a detenernos un buen tiempo en esto. Alfa o beta. ¿Sí? Vamos a la misma notación. A, C. A, B, C. Vamos a empezar a relacionar estas funciones que están acá. ¿Cuál era la primera relación que ustedes se acuerdan? Primera relación entre Seno cuadrado por coseno cuadrado por la otra. sí. ¿Y cómo era que se llamaba esa que está ahí? Y el diámetro. ¿Cómo era que se llamaba esa? ¿De dónde venía el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1? Fundamental. Demuestren un poco. ¿Por qué el seno cuadrado más el coseno cuadrado en ángulo es 1? Dale, demuestren. Y dale, demuestren. Escribí. Ustedes quieren que yo haga todo. Yo no quiero trabajar. Ya está. Perfecto. Así nomás, ¿verdad? Vamos a llamarle A. Vamos a llamarle B. Vamos a llamarle C, ¿verdad? Las primeras relaciones, como ustedes mismos dijeron, se llaman relaciones pitagóricas. Y Pitágoras nomás hacemos, ¿verdad? Pitágoras, ¿qué te decía? El cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si
yo hago A sobre C, ¿verdad? Al cuadrado más B sobre C al cuadrado, ¿de acuerdo? Así. ¿Y esto cuánto es igual, verdad? Esto es A cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado, ¿verdad? Esto es C cuadrado y esto es A cuadrado, pero A cuadrado más B cuadrado es hipotenusa, ¿verdad? Esto es C cuadrado sobre C cuadrado y esto es 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Moraleja, la primera relación y famosa es que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, eso. Vamos a ir deduciendo la famosa fórmula fundamental, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran otras fórmulas pitagóricas? ¿Verdad? De la misma manera, queda como tarea para ustedes el mismo proceso. Vamos a poner tarea, no es para entregar, es para que hagan cuando estudien. Tangente cuadrado de θ más 1 secante. Mismo proceso. ¿Sí? Hallan esto, suman 1 y van a ver que es secante cuadrado. Y cotangente cuadrado de θ más 1 igual a cosecante cuadrado de θ. Estas son las que se forman. La demostración es la misma forma. ¿Sí? Las otras relaciones son las que se llaman relaciones proporcionales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran las relaciones proporcionales? Por ejemplo, acuérdense, una proporción que es una igualdad entre dos razones. La famosa tangente, ¿se acuerdan de esta? Tangente de θ igual a seno de θ sobre coseno de θ, ¿verdad? ¿Y por qué era esto? Porque el seno a qué era igual, A sobre C, ¿verdad? Y el coseno a qué era igual, B sobre C. Simplificamos acá y esto me queda A sobre B, ¿verdad? ¿Y quién es A sobre B? A sobre B es la tangente. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, entonces, la cotangente va a ser coseno de θ sobre seno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después vienen las relaciones inversas, que ya teníamos por acá. ¿De acuerdo? Y el conjunto total de las pitagóricas, más las proporcionales, más las inversas, eran las que se llamaban relaciones fundamentales. Sí. Más arriba. Sí, escribo. ¿Se entiende la cosa? Esas son las que se llaman relaciones fundamentales, que siempre vamos a estar usando. ¿Sí? Acá hay una cuestión, una última propiedad, que sobre la que es interesante mirar porque vemos una cuestión. Fíjense acá. Este ángulo es θ. Este ángulo es 90 grados menos θ. ¿De acuerdo? El seno de θ, ¿a qué era igual? Si yo le pongo acá, era A sobre C, ¿verdad? Fíjense un poco qué es lo que pasa. Vamos a ver su complemento. El coseno, vamos a poner seno y coseno. Tangente tampoco, bueno. Coseno era B sobre C, ¿verdad? Y tangente era
opuesto sobre adyacente, A sobre B. Si ahora me voy al complemento, si yo digo seno del complemento es seno de 90 grados menos tita, ¿verdad? ¿De acuerdo? El seno del complemento va a ser B sobre C, ¿verdad? El coseno de mi complemento, ¿verdad? Va a ser A sobre C. Y la tangente de mi complemento, ¿sí, verdad? Va a ser B sobre A. Y se dan cuenta lo interesante, el seno del ángulo, ¿cómo está relacionado con su complemento? Claro, el seno del ángulo θ es igual al coseno de su complemento, ¿verdad? La misma cosa, el coseno del ángulo θ es el seno de su complemento, ¿verdad? Y la tangente del ángulo θ, acá tengo que colocar, va a ser la cotangente de 90 menos θ, ¿verdad? Cotangente de 90 grados menos θ, ¿verdad? Va a ser A sobre B. ¿Qué va a ser A sobre B? Moraleja de todo esto, ¿cuál es? Que las funciones de un ángulo son siempre iguales a las cofunciones de ¿quién? De su complemento. Así puedo decir también, la secante de un ángulo es igual a la cosecante de ¿quién? De su complemento. Esa es una muchísimo vamos a utilizar, ¿verdad? La propiedad general que te dice que las funciones de un ángulo son iguales a las cofunciones de su complemento. A ver, ¿para qué me sirve esto? Fíjense, por ejemplo, en la página 16, ¿verdad? En la página 16, ¿sí? ¿Qué sé yo? Podemos hacer la letra I, por ejemplo. Tenemos, dice, coseno de 2x igual al seno ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Cuestión es que esto que está acá es un ángulo, ¿de acuerdo? Esto que está acá es otro ángulo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo acá le tengo a 2x. Acá está el 2x. Entonces yo te digo el coseno de 2x. Acá a este angulito 2x, yo le hago corresponder un numerito entre 0 y 1, que es su coseno. ¿Estamos de acuerdo? Y acá te digo el seno de x menos 12. Acá te digo, acá están los angulitos x menos 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos decís, por acá, a estos angulitos, yo le hago corresponder un numerito entre 0 y 1, que es el seno. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la cuestión. Entonces yo quiero saber para qué valor de esta variable lo que está acá es igual a lo que está acá, ¿verdad? ¿Para qué valor el coseno que está acá es igual al seno que está acá? O sea, ¿para qué valor de x estos dos conjuntos son iguales? Tienen los mismos elementos.
1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te estoy diciendo en el fondo. Pero se dan cuenta que acá yo no puedo hacer un despeje ahí directo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Primera cuestión que yo sé es que estoy trabajando con ángulos agudos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Bueno, lo que yo sé que las funciones de un ángulo son iguales a las cofunciones de su complemento, ¿verdad? Claro, ¿por qué me es útil esa relación? Porque si este es coseno y este también fuera coseno, si los dos son coseno, entonces ahí a lo mejor puedo trabajar. Explicamos cómo. Podemos, en el fondo, algebraicamente podemos escribir todo en función de coseno o todo en función de seno. ¿Cómo quieren poner? ¿Todo como coseno o todo como seno? Todo como coseno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este ya está como coseno. Voy a cambiar esto. Entonces, yo sé que el seno de un ángulo, porque esto es un ángulo al final, es igual al coseno de ¿quién? De su complemento. Entonces, yo puedo decir que esto que está acá es el coseno, y voy a poner así, de 90 grados menos el ángulo, x menos 12. Y eso tiene que ser igual al coseno de 2x. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense lo interesante que estoy haciendo. Como yo tenía dos ángulos distintos, entonces tenía dos conjuntos distintos. Entonces ahora lo que estoy diciendo, el coseno de 2x que está acá es igual al coseno de 90 menos x menos 12. O sea, esto que está acá voy a llevar también acá. ¿Me explico? Entonces lo que puedo decir es, perfecto. Si estos dos, ¿verdad? Para que los cosenos sean iguales, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Estos ángulos que están acá, ¿tienen que ser iguales o no hace falta que sean iguales? Necesariamente tienen que ser iguales. Porque si las funciones, si el coseno de 2x es igual al coseno de este ángulo, los dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy hablando de ángulos agudos. ¿Está? Entonces, este angulito 2x necesariamente tiene que ser igual a este angulito que está acá. O sea que esto que está acá tiene que ocurrir que 2x sea igual a 90 menos x menos 12. Ahí sí puedo. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí puedo. Acuérdense que era restar. ¿Qué me dice la aritmética? El álgebra. ¿Qué es la resta? Sumar con el opuesto. Por eso es que cuando yo resto, lo que decimos, le cambio el signo a todo. ¿Y por qué? Porque estoy sumando. Pero le sumo ¿con quién? Con el opuesto de lo que está acá. Entonces, 2x tiene que ser igual a 90 grados. Esto es positivo, ahora su opuesto es negativo y el opuesto del negativo es positivo. ¿De acuerdo? Sumamos opuestos, traemos la x al otro lado. 90 más 12, 102, ¿verdad? Dividido todo entre 3, ¿cuánto es 102 dividido en 3? 24 grados. 34. Esto es lo que se llama una ecuación, ¿verdad? Una ecuación es una identidad, ¿verdad? Esta es una identidad. Una identidad. Pero ¿qué pasa con esta identidad? Se verifica para algunos valores de la variable. En este caso, esa ecuación que está ahí para un ángulo agudo se verifica únicamente cuando este ángulo es de 34 grados. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre una identidad, ¿verdad? Y una ecuación? Una ecuación es una identidad. Pero una identidad no necesariamente es una ecuación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es una ecuación. Una identidad. ¿Cuál es una identidad algebraica que ya habrán visto? Una de las primeras que vemos con el factoreo. A cuadrado menos b cuadrado. Claro, no. Sí, también. A cuadrado.
A más B al cuadrado, A cuadrado menos B cuadrado es otra identidad, ¿verdad? Es la diferencia de cuadrado de una identidad, ¿verdad? El cuadrado del binomio es una identidad. ¿Y por qué una identidad? Porque se verifica para cualquier valor de A y de B que yo coloque ahí, siempre, ¿verdad? A más B elevado al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿verdad? Para el A y el B que a mí se me ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso tenemos una identidad. Esta que está acá, esta identidad, esta es una identidad, siempre se verifica. Y ahí viene eso que a ustedes tanto les gusta, jugar con las identidades, ¿verdad? Una identidad no se resuelve. Una ecuación se resuelve. Una identidad, ¿qué se hace con una identidad? Una identidad se verifica, una identidad se demuestra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que está mal decir resolver la identidad. No, yo demuestro, yo verifico. Cuando a mí me dicen resolver, me estarán pidiendo una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y de ahora en más, podemos trabajar sin ningún problema en la página 15, en la página 16, en la página 17, ¿de acuerdo? Lo que resta de la clase de hoy y la clase de no sé cuándo tenemos otra vez, mañana. La siguiente, vamos a dedicarnos a, o sea, se van a dedicar a trabajar sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos aclarando la metodología de trabajo. ¿Sí? Yo no me pongo a hacer en el pizarrón todo para que